Buenos días a todos. Una vez más, Sandra Garrido con otro mensaje y le doy gracias al Señor que cada 8 días podemos llevar su palabra. Yo quería comentarles de una historia que escuché este jueves en la W y me llamó muchísimo la atención. Y tiene que ver con el tema de hoy, que es sobre el Valle de los Huesos Secos, que lo podemos encontrar en Ezequiel 37 del 1 al 14. La historia que les quiero comentar me impactó mucho porque entrevistaron a una joven de nombre Adaba. Ella nació en un campo de refugiados en Argelia y cuando tenía 5 años estaba tan desnutrida que llegaron los Médicos Sin Frontera y se la llevaron a Italia. En Italia se recupera totalmente físicamente pues de que no había comido por tanto tiempo y pues esos campos de refugiados no son muy sanos. Entonces se la llevaron a Italia y allí duró 9 años junto a una familia que ella adoptó como su familia. Ahí aprendió italiano, creció, y cuando fue ya adolescente dijo: no, yo quiero volver a Argelia, quiero ver a mi mamá. La mamá se llama María y se devolvió a Argelia para estar con su mamá, con su familia, con sus tíos. Y ella cuenta, a mí lo que me impactó es la manera en que ella cuenta la historia, porque se ve feliz, se ve alegre y cuenta que sí, que era desierto, que era duro, que tenían miedo, y a la vez cuenta cómo fue bendecida de haber sido llevada a través de esa enfermedad o de esa desnutrición a Italia. Cuando llega y está con su mamá, dice: pero igual yo quiero salir adelante, yo quiero ser una profesional. Ella no perdía los sueños. Y eso me llamó también la atención, porque a veces la misma sequedad, la misma situación hace que las personas también pierdan sus sueños, pero ella no. Se va a vivir con varias familias, dice que fue viviendo de familia en familia en Madrid, en España, y duró 12 años. Por lo tanto, ella habla español y habla perfecto el idioma nativo, que es el hebreo, y habla italiano. Cuando ella está en Madrid, logra entrar a la Universidad Complutense de Madrid y terminó periodismo. Le encanta narrar las historias de su vida y contar cómo a través de esos sufrimientos ella ha logrado ser una persona diferente. Julio Sánchez la entrevistaba y yo, cuando la escuchaba, yo decía: wow, qué ejemplo de mujer que en medio del desierto, de la malnutrición, de estar sin su familia, logró salir adelante. Fue tan elocuente que Julio Sánchez Cristo, el que dirige la W, le dijo: hoy te ofrezco trabajo. Y eso también me impactó. Esto tiene mucho que ver con la historia del Valle de los Huesos Secos, que yo creo que todos ustedes la habrán escuchado y yo la he leído muchísimas veces y siempre le encuentro una riqueza muy grande. El Valle de los Huesos Secos es una profecía que el profeta Ezequiel habla acerca de un valle donde él veía todo seco. Entonces lo voy a leer y lo vamos a interpretar. Entonces, en Ezequiel, él es un sacerdote y es un profeta de Israel. Él fue llevado junto al pueblo a cautiverio en Babilonia. Los judíos se convierten en extranjeros en una tierra extraña para ellos, gobernada por un líder autoritario. Debido a los pecados del pueblo, Dios permitió que ellos, por haber estado como contaminándose con los babilonios, empezó a darle una profecía, y fue una profecía fuerte. Porque muchos de los que fueron llevados cautivos se mantuvieron firmes, pero otros no. Y empezó a haber una sequía espiritual en ese momento. Y es allí cuando el Señor le habla a Ezequiel y le dice que no solamente estas profecías, hubo muchas profecías, pero esta es una de las que más me llama la atención, porque le hace tener una visión. Y el profeta es aquel que habla la palabra de Dios, es el que no solamente habla, sino tiene una visión, tiene un sueño y tiene una revelación. Y Ezequiel era eso, además de que Ezequiel también era una atalaya.
Atalayas son los que se suben en lugares altos y perciben el peligro y lo anuncian. Entonces Ezequiel era profeta, era sacerdote, era atalaya, era la voz de Dios en ese pueblo que había sido llevado por los babilonios al exterior, a otro lugar. El pueblo sufría, el pueblo no se sentía bien y empezó a haber una sequía. Y es a veces lo que nosotros también podemos percibir en momentos donde hay situaciones difíciles, que de pronto uno no ve la esperanza, que de pronto uno no ve que hay solución. Entonces, ¿por qué la historia de Edaba me impactó? Porque ella venía del desierto, de la desolación, y Dios le dio una oportunidad de vida. Y aquí el pueblo de Israel está siendo llevado también a un lugar fuera de lo que ellos vivían, de su comodidad, de su lugar donde hablaban el mismo idioma. Es como si a uno lo sacaran de Colombia y nos llevaran a Rusia, por ejemplo. No hablamos el idioma, el frío es extremo y es difícil. Esos contrastes hacen que el pueblo empiece a debilitarse. Y es allí cuando Dios siempre envía un profeta para que hable y dé esperanza. En la profecía dice, la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en espíritu. Esto de me llevó en espíritu es cuando el Señor da una visión. Tú estás aquí en la tierra, pero en tu mente el Señor te pone una visión profética. Te hace ver algo que es una realidad espiritual, pero una realidad que están viviendo esa nación. Es real, pero es espiritual. Y dice que lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué significan los huesos? Los huesos significa seres humanos, pero huesos, no están vivos. Cuando Dios desea dar un mensaje, ese mensaje era cuando el Señor quiso dar ese mensaje, le reveló justo ahí un valle de huesos secos, sin vida. Y lo da por medio del Espíritu Santo. Entonces dice, Jehová quiere, entonces le dice en el versículo 2 y 3, Jehová prueba la fe del profeta en su poder. Quiere saber si está viendo la visión con claridad y le hace la pregunta. Entonces, la visión viene a Ezequiel y el Señor le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Entonces quiere comprobar que lo que está viendo, sí lo está viendo claramente. A lo que Ezequiel responde, tú lo sabes, Señor. Hay cosas en la vida que el Señor nos dice, ¿será que vamos a salir pronto de esta pandemia? Tú lo sabes, Señor. Es ahí donde uno no sabe, pero está viendo una situación. Uno está viendo en este momento una situación real. Tenemos un virus mundial, eso es real. Pero en el Señor es saber que en esa realidad Él nos va a levantar. Eso es espiritual. Entonces dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles. A mí me encanta esa parte porque es, no importa la situación que estemos viendo, háblale a tu situación. Profetiza, declara, anuncia lo que va a pasar en el futuro. Dilo. Entonces le dice a Ezequiel, profetiza sobre este valle de huesos secos y diles, huesos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Hay una obediencia aún en el área espiritual de Ezequiel, porque él lo está viendo. El padre le dice, ¿estás viendo? Sí. ¿Tú crees que va a surgir esto? ¿Van a levantarse? Tú lo sabes, Señor. Profetiza y declara. Y empieza a decir, pondré huesos, pondré tendones, pondré carne, y se levantarán. Y eso es lo que el Señor quiere cuando tenemos una situación conflictiva, una situación seca, una situación donde uno a veces no ve esperanza. Declara, tú lo sabes, Señor, pero en el Señor siempre hay la multiplicación, la bendición. Por eso uno debe declarar lo bueno,
lo agradable, lo que sí va a surtir un efecto positivo en las vidas. Y aquí es cuando Ezequiel dice, ok, lo profeticé. Y empieza Ezequiel a escuchar. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Nuevamente, la obediencia del profeta en declarar la palabra de Dios se convierte en acción. Y eso es lo que yo sé que el Señor quiere que nos apropiemos de esta palabra. ¿Por qué me gusta tanto? Porque muchas veces, y así como el pueblo de Israel estaba en sequía, el Señor había profetizado en Ezequiel 36 que el pueblo tendría bendición, que iba a ser un pueblo que volvía a tener un lugar especial, que se iban a reunir, que iban a volver, que les iba a dar la bendición. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que apropiar. Cuando yo me he apropiado de esta palabra, en muchas ocasiones, cuando he visto que la situación es seca, es árida, no hay vida, no hay esperanza, puede ser una muerte, un divorcio, una enfermedad, una depresión. En la historia, digamos, de la vida de Israel, profetizaron y lo que se profetizó se hizo realidad. ¿Por qué es importante profetizar y declarar la bendición? Porque aquí nos dice que claramente toma acción. Y eso es lo que yo quiero que hoy pienses en tu situación. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Quizás estás como Edaba en un desierto, pero hoy tú la vas a escuchar en la W como una periodista que cuenta su historia. Yo también puedo contar la historia de muchas sequías y puedo contar la historia de que en esas sequías también habían arroyos, manantiales y logramos salir adelante. Pueden ser sequías espirituales, pueden ser sequías de enfermedad. Y es cuando el Señor te dice, declara, profetiza sobre ese valle, sobre esa situación que tú estás viviendo. Así que yo quiero hoy declarar sobre la situación que tú estás viviendo, que te vas a levantar. Que si hay enfermos en tu casa, como hemos escuchado, muchas personas en los hospitales, no solo con el COVID, con diferentes enfermedades, hoy profetizamos que saldrán sanos, saldrán restaurados, así como esos huesos secos tuvieron tendones y tuvieron carne y se levantaron y fueron hombres ya completos, así declaramos que estos enfermos se levantarán. Pero a veces están vivos pero parecen muertos porque su espíritu, su alma, su condición interior está seca. Hoy también declaramos sobre esas vidas secas que va a venir una unción sobrenatural, que van a sentir la presencia del Señor como nunca antes la habían sentido. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro divino, nunca volvemos a ser los mismos. Sentimos que ese es el Señor que nos levanta de una manera sobrenatural. Hoy declaramos sobre cada relación de pareja que el Señor va a tomar el control de esa situación, que el Señor va a tomar el control de nuestros hijos. Sea cual sea la condición, si están en drogadicción o si están en alcoholismo, si están en juegos, el Señor los levantará. Hoy declaramos que los hijos se levantarán. Hoy declaramos que las familias tendrán también una protección sobrenatural y que esta parte económica, porque es muy doloroso ver en este momento empresas grandes, empresas pequeñas, restaurantes ser cerrados. Hoy declaramos también y lanzamos una palabra de que se abrirán, de que esta pandemia pasará, de que podrán volver a tener un sustento en sus hogares, de que nada les faltará en su mesa, de que hoy en adelante habrá economía buena del Señor en tu casa.
Hoy hablamos esta palabra, que si hay algo seco, va a florecer, que tú te vas a levantar, que el Espíritu Santo va a tocar tu vida y te va a hacer renacer. Y no solamente aquí como vimos que se levantaron, sino que el Espíritu los levantó y vivieron. No solamente es que se levantaron, el Espíritu entró en el corazón de ellos. Como hemos hablado, el Espíritu Santo toca tu corazón y te levanta. Hoy te pido que seas llena del Espíritu Santo. Hoy te pido que todo lo que tú creías que estaba seco va a ser abundante. Gracias, Señor, por esta palabra del Valle de los Huesos Secos, porque me enseñas que en medio del desierto tú tienes planes de bien, planes de misericordia. Tú nos vas a llamar a todos plantíos de Jehová para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén.